Hola, ¿qué tal, cracks? Bienvenidos a este nuevo video. Hace unos días salió una noticia acerca de la posible desaparición del descenso en el fútbol mexicano. De hecho, se dice que Enrique Bonilla lo confirmó, pues no es que ya vaya a desaparecer, simplemente va a ser un tema a tratar en la próxima reunión de dueños. Han salido muchísimas, pero muchísimas opiniones al respecto. A mí me parece que es un tema muy polémico, que da mucho de qué hablar, y en este video les quiero compartir mi opinión acerca de esto. Sin más que decir, comenzamos. Bueno, pues para comenzar, para los que no sepan, en el fútbol mexicano el descenso se lleva a cabo mediante un cociente, es decir, a los equipos se les suman el total de puntos que han conseguido en los últimos 3 años o 6 torneos, porque son torneos cortos, y de ahí es como se realiza el cociente. Hay una gran desventaja en esto, porque al equipo recién ascendido únicamente le cuentan el último año futbolístico, es decir, los últimos 2 torneos, y obviamente pues va a tener menos cociente que los demás. Tendría que tener 2 torneos muy buenos para no descender. Un ejemplo, si el equipo ascendió en el torneo Apertura 2017, como el caso de Lobos WAP, únicamente le van a contar el Apertura 2017 y el Clausura 2018, mientras que al resto de los equipos les van a contar obviamente los últimos 3 años. Entonces, para empezar con eso, a mí desde ese punto a mí se me hace injusto el descenso. Creo que no debería de ser así, debería ser como en el resto del fútbol europeo, el último lugar obviamente que descienda. Pero bueno, un poquito más adelante del video les comentaré mi opinión sobre cómo me gustaría que sea el descenso. Ahora sí, entrando de lleno con el tema de la posible desaparición del descenso, a mí me parece que es completamente un error de la federación o de la liga o de quien quiera hacer esta nueva regla, por así decirlo, en el fútbol mexicano, porque le va a terminar por afectar a muchos equipos de la liga de ascenso. Supuestamente ellos lo que buscan con esta nueva modalidad es ayudar a los equipos que normalmente tienen peligro de descenso a establecer algo así como posicionarse en la primera división, es decir, que no se preocupen en un año en que puedan perder la categoría y puedan pensar a futuro, puedan ya sea buscar inversionistas, mejorar sus fuerzas básicas o lo que quieran hacer con tal de quedarse en la primera división. Esa es la idea general. Yo creo que por ese lado está bien, porque pues ayudarían a muchos equipos como Lobos WAP, como Puebla, como Veracruz, que normalmente están peleando mucho la cuestión del descenso. Por ese sentido me parece bien, pero lo que no se está tomando en cuenta es a los equipos del ascenso. Bueno, por si no lo saben, hay una liga de ascenso en el fútbol mexicano, la cual está integrada por varios equipos. Algunos tienen derecho, algunos no, para ascender a la primera división. Esto depende obviamente de la infraestructura que tengan, de la capacidad de su estadio y muchos otros detallitos más. Pero hay varios equipos, o la mayoría de los que juegan el ascenso, tienen derecho a ascender a la primera división y por eso están en esa liga. Obviamente el deseo de cualquier dueño, de cualquier equipo, de cualquier afición, es ver a su equipo en la primera división. Y al quitar temporalmente esto, obviamente le van a cerrar las puertas a varios equipos. Esto no quiere decir que ya nunca va a haber ascensos ni descensos, obviamente es por un tiempo y ya después regresaría digamos tanto el ascenso como el descenso. Pero me parece que no es una buena idea, porque van a terminar por afectar a muchos proyectos que apenas iniciaron y que posiblemente no puedan ascender. Desde mi punto de vista, quitar el descenso me parece que no es tan buena idea, por 2 motivos principalmente. En cuanto al futbolístico, creo que le están cerrando las puertas a nuevas instituciones o a nuevos proyectos futbolísticos que están en el ascenso y que probablemente cuando asciendan podrían generar, digamos, mejores jugadores tanto para la selección mexicana, quizá para selecciones juveniles. Y en cuanto a lo económico, obviamente también están afectando muchísimo a los empresarios y dueños de equipos de ascenso, porque el fútbol sí obviamente es un deporte, mueve a muchas personas, pero también mueve muchísimo dinero, y al final de cuentas son inversiones que tienen los dueños en los equipos con la aspiración de llegar a primera y obviamente ganar más dinero o mejorar sus franquicias. Un ejemplo, un equipo de primera división puede costar de 15 a 20 millones de dólares o de pesos, poniéndole como ejemplo, y cuando desciende se devalúa posiblemente la franquicia y puede valer hasta 1 o 2 millones como máximo.
Caso contrario, cuando asciende un equipo, de 1 a 2 millones que valía en la liga de ascenso, en primera división puede costar más de 10, 15 o hasta 20 millones, dependiendo obviamente de la calidad y cantidad de jugadores, y de las instalaciones, del estadio y muchos detalles más. Pero es más o menos es un dato general para darse una idea de qué se juega tanto en el ascenso como en el descenso. Entonces, desde mi punto de vista, afectaría en lo futbolístico y en lo económico. Por ahí en alguna declaración escuché decir a Miguel Herrera, entrenador del América, que sería una buena idea, pues en Inglaterra lo hicieron y les funcionó mucho. Desde entonces mejoró bastante su liga, y en ese punto tiene razón. En Inglaterra funcionó porque los equipos de Inglaterra, con todo el respeto también para los equipos de México, digamos que tienen más infraestructura, más poder económico y están unidos todos los equipos. En México, los equipos que normalmente pelean el descenso no tienen quizá el apoyo económico de patrocinadores, de televisoras o de diferentes cosas, y no podrían, digamos, mejorar muchísimo por seguir en primera, en cambio de no descender. Entonces en Inglaterra creo que funcionó porque, obviamente, les repito, los equipos, digamos, que están son más ayudados por diferentes inversionistas, y también entre los equipos de primera hay muchísima más unión que en México. Entonces yo creo que comparar la Liga MX con la Premier para saber si funcionará o no, yo creo que no es muy acertado. Desde mi muy personal punto de vista, creo que en México los equipos grandes o poderosos económicamente no les importaría mucho si se va o no se va un equipo que, digamos, es un poco inferior en cuanto a ingresos. Entonces esa unión pues no la hay en México tampoco, y por eso no se podría comparar desde mi punto de vista con Inglaterra. Yo creo que en México, o bueno, en el fútbol mexicano, debería de continuar el descenso, pero lo que sí deberían de cambiar desde mi punto de vista es la forma en que se juega este descenso. Desde mi punto de vista, lo que debería de cambiar es la forma en que se juega el descenso. Es decir, ahora se juega por porcentaje, pero creo que se debería de jugar como en el fútbol europeo, es decir, el último lugar de la tabla general debería descender automáticamente. Se llame Cruz Azul, Pumas, Chivas, América, Tigres, Santos, Monterrey, el equipo que sea que quede en último lugar debería descender automáticamente. Creo que eso le ayudaría mucho a la liga, porque en dado caso de que un equipo grande tuviera un mal torneo, se iría a la liga de ascenso y le beneficiaría muchísimo a esa liga porque la daría a conocer más. Entonces, dejar de proteger a los equipos grandes y ayudar de ese modo a los equipos pequeños. Hay equipos que apenas ascendieron y tuvieron grandes torneos. En algún momento lo hizo Indios de Ciudad Juárez, que calificó hasta la liguilla. Xolos, que incluso fue campeón. Entonces, que cuando un equipo recién ascendido, mientras no quede en último lugar, se mantenga en primera división y el último lugar obviamente descienda. Para esto también, desde mi punto de vista, habría que cambiar el formato de competencia, eliminar los torneos cortos, porque en 6 meses no se puede saber si un equipo jugó, digamos, bien o jugó mal. Es decir, en México, en el fútbol mexicano mejor dicho, un equipo puede perder 10 partidos de la jornada 1 a la jornada 10 y aún así podría ser campeón, calificando a la liguilla. Entrando entre los primeros 8 automáticamente puede ser campeón. Y desde mi punto de vista eso también le quita muchísimo, pero muchísimo nivel a nuestra liga, porque prácticamente son 2 torneos. El torneo corto, que es de la jornada 1 a la última jornada, y la liguilla, donde juegan los 8 primeros. Entonces, desde mi punto de vista también se debería de cambiar eso, es decir, los torneos largos y el último lugar que descienda automáticamente. Incluso se podría jugar, como por decir, en la Serie A o en la Bundesliga, que los 3 últimos no desciendan, el último sí descienda, pero los 2 arriba del último se jueguen como un partido por promoción, se le conoce, para ver si pueden o no pueden quedarse en primera, obviamente jugando ya sea entre sí o jugando contra equipos que hayan quedado en los primeros lugares de la liga de ascenso. Pero bueno, más o menos esa es mi opinión acerca de este tema que está dando muchísimo de qué hablar en todo el fútbol mexicano, sobre la posible desaparición del descenso. Les repito, no es que va a desaparecer para siempre, sino simplemente por 1 o 2 torneos, para supuestamente ayudar a los equipos a establecerse como franquicia en la primera división, pero le afectaría muchísimo a los de la liga de ascenso.
En la próxima reunión de dueños se va a tratar el tema y vamos a ver a qué conclusión llegan los dueños de los equipos. Así como yo les di mi opinión, me gustaría que ustedes me dejaran la suya en los comentarios de aquí abajo. Por favor, escriban qué opinan acerca de esta posible decisión del fútbol mexicano de desaparecer el descenso por algunos torneos. ¿Creen que sea bueno? ¿Creen que sea malo? ¿A qué equipos creen que les va a favorecer esto? ¿A qué equipos creen que les va a perjudicar? Todo lo que quieran compartirme, por favor, escríbanlo en los comentarios. Si les gustó este video, ayúdenme dándole like y compartiéndolo en todas sus redes sociales. Si aún no lo están, suscríbanse a este canal, es totalmente gratis y activen las notificaciones para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo video. Por su atención muchas gracias, nos vemos pronto y no olviden que feliz se escribe con F de fútbol.